Perfecto. Entonces, arrancamos la grabación del día de hoy y arrancamos con tal vez la última sesión, ¿sí? O probablemente sea la última sesión, en la que vamos a abordar el tema sectorial, ¿sí? Vamos a hacerlo, esta vez discutiendo un trabajo, ya, esta ya no es lo que vamos a ver a continuación ya no es una interpretación mía, sino que les voy a presentar una síntesis de un artículo escrito por Donald Harris. ¿Ya? Entonces imagino que espero que se pueda ver en pantalla. Este artículo es un poco antiguo, sí es bueno, bastante antiguo, se puede decir si lo vemos en términos académicos, porque es un artículo del año 72, ¿no? Un artículo de 1972, pero es un artículo publicado en el Journal of Political Economy. Entonces, en este artículo, Harris plantea una reflexión bastante interesante sobre los esquemas de reproducción y acumulación de Marx. ¿Sí? De hecho, ahí pueden ver en el título. Y quiero que conozcan este artículo porque digamos que es un referente, ¿no? Es uno de los referentes, o sea, es una de las piezas que hoy en día quien ya estudia un poco más en serio estos temas debe tomar en cuenta, ¿no? Es decir, vale la pena que conozcas el modelo de Harris para incluso ver si desde ese modelo, junto con lo que hemos visto en la clase, se puede obtener algún resultado, ¿no? Algún resultado que pueda mejorar nuestro estudio de la interacción sectorial. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar con detenimiento este artículo. ¿Sí? El Journal of Political Economy es uno de estas revistas importantes en economía política. ¿Sí? Y bueno, repito, no es un artículo no muy nuevo, pero es la base que muchos que estudian estos esquemas de reproducción a veces suelen tomar, ¿no? O sea, es una de las referencias claves, más o menos. Obviamente yo le pondré un nivel un poco más bajo de importancia con respecto al modelo de Goodwin. Ya, para mí el modelo de Goodwin es un modelo central en nuestra interpretación de las crisis. En cambio, el modelo de Harris es otra forma de ver lo que ya hemos visto, que son los vínculos entre sectores. Sí, es otra forma de ver lo mismo. Ok, entonces vamos, sí, yo voy a incluir, por cierto, dentro de lo posible, la literatura de este estilo, por ejemplo, este artículo que ustedes ven, obviamente ya es un artículo a un nivel un poquito más alto, ¿no? Del que manejamos. Entonces, aclaro que en nuestra aula virtual, este tipo de trabajos van a ser más bien lecturas opcionales, ¿sí? No van a ser lecturas obligatorias, pero de todas maneras les voy a dejar el acceso al artículo porque puede ser que alguien esté interesado ya en leer el artículo en profundidad y ver lo que se ha planteado, ¿no? Ya de forma mucho más profunda, ¿no? Ok, entonces vamos a nuestra pizarra y vamos a trabajar este artículo, ¿ya? De Harris del año 1972. Entonces digamos que este es como otra referencia, ¿no? Aparte de Goodwin, vimos los esquemas de Marx, al Marx, tratamos de estudiar al Marx, o bueno, mi interpretación de Marx. Y ahora, en cambio, vamos a estudiar esta interpretación que hace Harris, ¿sí? Del año, obviamente, un poco antiguo, pero bueno, 1972. Bien, bien, entonces verán, ¿cuál es el objetivo general de este trabajo de Harris? Entonces, lo que va a hacer este autor es, en esencia, igualmente algo parecido a lo que hicimos nosotros, es tratar de interpretar algunas implicaciones, ¿no? Algunas implicaciones de los vínculos sectoriales. Ya, entonces digamos que ese es el gran objetivo, ¿no? Ver cómo los vínculos que se pueden dar entre sectores pueden ser complejos, ¿sí? Y estos vínculos, ¿ya? Estos vínculos, ¿cómo podrían no cumplirse? ¿Ya? O sea, ¿qué tan difícil de cumplir son? ¿Ya? Entonces, dificultades, digamos. ¿Ya? Entonces, la idea es, ok, queremos encontrar algunos vínculos sectoriales para que se pueda entender mejor cuáles son las dificultades que enfrentan los sectores al momento de querer consolidar especialmente las relaciones de equilibrio. Si nosotros ya vimos en nuestro estudio de los esquemas de Marx esa tendencia, ¿no? A que, bueno, vamos a asumir equilibrio, pero más que nada para ver qué condiciones salen y desde esas condiciones tratar de entender mejor lo frágil que puede llegar a ser el sistema, ¿no? Pues es súper frágil porque hay demasiadas conexiones y esas conexiones pueden fallar en algún momento y eso puede generar problemas y complicar las crisis, aunque sin necesidad de que las crisis sean provocadas necesariamente justo
las fallas de las conexiones o la desproporción, pero por lo menos, digamos que nos dan una idea, ¿no? Y eso podríamos pensar que luego se debería vincular con el modelo de Goodwin y otras cosas más. Pero bueno, ok, entonces, ¿qué más busca? Bueno, Harris va a hacer esto, ¿no? Va a tratar de hacer esa interpretación. Y bueno, eh, para ello, lo que él va a hacer es construir una serie de ecuaciones, un modelo que de hecho es muy similar a lo que ya hemos realizado nosotros. Es decir, no va a haber, espero, no, al menos hasta cierto punto, no va a haber una gran novedad con lo que ya hemos hecho, ¿sí? Pero va a agregar algunos elementos adicionales que van a ampliar un poco más nuestra visión de los esquemas, ¿ya? Bien, entonces voy a arrancar con algunos supuestos, súper rápido, ¿ya? Algunos supuestos que plantea Harris en su artículo, ¿ya? Entonces, los supuestos que nosotros vamos a ver en general, tal vez uno de los más importantes que plantea Harris, de hecho por eso lo voy a poner un poco más resaltado, es el supuesto de que no hay cambio tecnológico, ¿ya? No hay cambio tecnológico, ¿sí? No hay cambio técnico, bueno, no hay cambio técnico, lo cual va a significar en otras circunstancias, si quieren, que la tecnificación, ¿ya? La tecnificación vamos a asumir que es constante. ¿Ok? Entonces va a ser uno de los principales supuestos que van a estar alrededor de la interpretación que va a plantear Harris sobre los esquemas de Marx, ¿ya? ¿Qué otros supuestos va a ir incluyendo? Bueno, también va a hablarse de que existen dos sectores, o sea, seguimos en la lógica de que hay dos sectores, ¿ya? Entonces tenemos estos dos sectores que ya espero que los conozcamos bastante bien, ¿no? Entonces tenemos un sector que es el de medios de producción, sector uno, y el sector que produce medios de consumo, que es el sector 2. ¿Ya? Entonces eso no va a cambiar. Igual vamos a tener un subíndice 1 para este sector y un subíndice 2 para el otro sector. ¿Ya? Entonces para cada sector un subíndice acorde al número que les hemos asignado. ¿Ya? Entonces eso no va a ser novedad. Entonces igualmente vamos a asumir que la producción toma un periodo de tiempo. La producción, ¿sí? Se hace en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo, ¿sí? Y los sectores coinciden en ese periodo. Coinciden en ese periodo. ¿Qué queremos decir con este supuesto? Algo que de hecho nosotros ya hacíamos en el otro, en nuestra interpretación. Y es que, bueno, asumimos que los sectores todos coinciden al momento de terminar la producción y empezar su nueva producción. O sea, todos más o menos coinciden, ¿ya? Igualmente vamos a asumir que, ya entonces si quieren, aquí tenemos un supuesto, dos supuestos, tres supuestos. Otro supuesto que vamos a considerar en Harris es que toda la depreciación se da en un solo periodo, ¿ya? Toda la depreciación se da en un solo periodo. Que es un supuesto que igual es uno que nosotros ya hemos aplicado, ¿no? Sino que vale la pena volver a recordar, pero esta vez en el contexto de esta interpretación, ¿no? Entonces, toda la depreciación se da en un periodo. ¿Cuál es el objetivo de este supuesto? Básicamente evitar poner una tasa de depreciación, porque eso nos puede complicar, ¿no? Estar suponiendo una tasa de depreciación con un porcentaje dado, complica un poco el escenario, que no nos sirve mucho para las interpretaciones que queremos hacer. Entonces, toda la depreciación se da en un periodo, en un solo periodo. Entonces, yo tengo una máquina, por ejemplo. La máquina se deprecia y se desgasta toda en un mismo periodo. De tal suerte que en el siguiente periodo tengo que reponer toda la máquina. ¿Sí? Ok. Y otro de los supuestos que va a plantear Harris, ¿ya? Va a tener que ver ya en la construcción misma de sus ecuaciones, ¿no? Entonces, por ahora, vamos a decir que estos son quizá los supuestos más generales, ¿ya? Entonces, estos son los supuestos generales. Y después, obviamente, va a haber unos supuestos un poquito menos generales, sino que son más específicos para la construcción de cada interpretación, ¿sí? De cada esquema. Ok, entonces, bien, vamos a partir, por tanto, voy a poner aquí una segunda lámina, ¿ya? Voy a tratar incluso de utilizar la numeración que originalmente usa Harris en el artículo, por si alguien quiere revisar el artículo, ¿no? Aunque voy a tratar de ser lo más completo posible para que no necesiten revisar el artículo, sino que con la revisión que hagamos aquí sea suficiente. Pero igualmente les invito a leer el artículo si gustan, que es bastante ilustrativo porque hace varias interpretaciones, ¿no? Muchas tal vez no podamos ver aquí, pero hace muchas interpretaciones que son interesantes. Bien.
Entonces vamos a empezar con, si quieren, un primer grupo de ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a construir un primer esquema, ¿ya? Entonces vamos a construir ahorita un esquema, ¿ya? Pero vamos a asumir que este esquema, y este es el otro supuesto, ¿no? Entonces esquema, y ponemos otro supuesto, que si quieren le podemos llamar el supuesto, pues, a ver, estamos con supuesto 1, 2, 3, bueno, voy a poner los supuestos en cuadrado, ¿ya? Para que no nos perdamos. Entonces tenemos un supuesto, otro supuesto, ¿sí? Para que con esto no nos vamos a confundir y sepamos que son supuestos, no vayamos a confundirnos con las ecuaciones. Entonces, vamos a plantear un supuesto 5 y es que el esquema que vamos a construir en este momento, ¿sí? Es un esquema que va a estar medido, ¿sí? Entonces, todas las unidades medidas, ¿ya? Y Harris les va a llamar a esto valor trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos decir con todas las unidades medidas en valor trabajo? Podríamos interpretarlo como que todo va a estar medido, si se quiere, ¿no? En horas de trabajo, asumiendo la intensidad promedio. ¿Sí? Recuerden ustedes de nuestras lecciones de Economía Política 1 o de las lecciones de Economía Política 1 que hayan tomado con alguna otra persona, que el valor de las mercancías en el marxismo se asume que está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Y ese tipo de trabajo socialmente necesario puede interpretarse, bueno, hay muchas interpretaciones, pero una sería, o yo creo que una de las más oportunas es que el tipo de trabajo socialmente necesario es igual al tiempo que la sociedad requeriría para volver a producir la mercancía, asumiendo que se trabaja con una intensidad promedio y asumiendo que las condiciones técnicas son promedio. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que, o bueno, Harris asume que todo está medido en valor trabajo. Ya eso podríamos pensar que son horas. Ahora, yo voy a plantear aquí una variante, ¿no? Entonces, esta sería la forma como yo leería este supuesto. En lo personal, tengo un poco de dificultades en aceptar, no en entender, o sea, yo entiendo muy bien el supuesto, sino más bien en aceptar que esto se mida en unidades de valor trabajo, ¿ya? En especial porque viene aquí un lío de, bueno, a ver, si tenemos diferentes intensidades, previamente debería haber un proceso que iguala o promedia las intensidades. Y aparte, recuerden, o les menciono que hay diferentes tipos de trabajo más simple, trabajo más complejo. Entonces, diferentes formas de trabajo pueden involucrar diferentes intensidades que a la vez requieran una corrección. O sea, no es simplemente un tema de poner horas de trabajo y ya, es un poquito más complejo. Entonces, a veces a mí me gusta verlo más de esta manera. O sea, otra forma de ver el supuesto podría ser que todas las unidades, todo está medido, ¿sí? Todo está medido en dinero. Entonces, esa sería otra interpretación, ¿no? Está medido en dinero, pero no hay competencia, pero no hay competencia intercapitalista. ¿Ya? Esta sería otra forma de verlo que me parece que tal vez pueda ser más manejable ya en una versión moderna de la teoría de Marx. Y es que podríamos decir que todo está en dinero. Ya de esa manera no me tengo que preocupar de las unidades, sé que todo es dinero, pero a la vez sé que esto se está dando antes de que exista la competencia intercapitalista, ¿sí? Y asumiendo que no hay inflación. Asumiendo que no hay inflación. Esta sería otra forma de ver el supuesto. Obviamente, puede ser polémico. Alguien dirá, no, es que no es lo mismo hablar de valor trabajo que hablar del supuesto que planteo. Y probablemente es cierto, o sea, tendría que plantear otras cosas para sostener mi supuesto. Pero eso solamente les planteo como una posible alternativa, ¿ya? Entonces, no vamos a seguir la alternativa que yo planteo, solo se las dejo planteada porque tal vez esto nos pueda hacer una interpretación un poco más moderna de los esquemas. Pero bueno, vamos a ser fieles a lo que plantea Harris como supuesto y nos vamos a mantener en la intuición de que todas las unidades que vamos a plantear aquí se miden en valor trabajo. Y ese valor trabajo podemos pensar que es en horas de trabajo con intensidad promedio. ¿Sí? De hecho, podemos escribir eso aquí. Entonces, estas horas del valor trabajo podríamos pensar que está, entre comillas, no en horas, medido en horas, asumiendo intensidad promedio.
en especial quienes tomaron Economía Política 1 conmigo, saben que decir intensidad promedio no es decir cualquier cosa. Esto puede implicar todo un proceso para que se dé la intensidad promedio. ¿Ya? Pero vamos a asumir que ese proceso ya se dio y no lo vamos a volver a discutir aquí. Ok, listo. Entonces vamos ahora sí con el esquema. Entonces el esquema en su forma más general para Harris se va a componer, bueno, de dos sectores. Entonces tenemos el sector 1 y el sector 2. Sí, voy a usar incluso la misma notación que usa él. Y tenemos estos dos sectores que se componen de C1 más B1 más S1, ¿sí? C2 más V2 más S2. Voy a subir este 2 un poco más arriba. ¿Ya? ¿Y estos qué representan? Estos términos van a representar lo que antes era lo mismo. Representábamos dos sectores. Tenemos un sector de medios de producción. Tenemos un sector de medios de consumo. ¿Sí? O sea, el uno produce máquinas, por poner un ejemplo, y el otro alimentos, tal cual. Solo que aquí, en vez de utilizar la P, vamos a utilizar la S para estar acordes a la propuesta de Harris, donde S representa el surplus value, ¿sí? O sea, ese sería el surplus, disculpen, aquí debía decir surplus value, ¿ya? O sea, es el plus valor en inglés, surplus value, ¿ya? Y por eso se usa la S en inglés. Entonces, es como en vez de poner plus valor, estamos hablando del surplus value. Y bueno, si no estamos hablando de dinero, ¿ya? Si no estamos, si estamos fieles, somos fieles a la interpretación que hace Harris con el supuesto de él, S1, si quieren, serían las horas de trabajo que los trabajadores aportan por encima de aquellas horas que se les reconoce en el salario, ¿sí? Esa sería la idea de S1. Entonces piensen que ahora todas estas variables, si nos mantenemos en el supuesto de Harris, no estarían medidas en dinero, sino estarían medidas en horas de trabajo, asumiendo intensidad promedio, ¿ya? Por eso digo que tal vez si uno pudiera mejorar su puesto y ponerlo en dinero bajo ciertas condiciones, sería más, para mí al menos sería más agradable, porque estaríamos hablando de magnitudes cuya unidad son más fáciles de entender inmediatamente. Pero bueno, ahí también hay otro proceso, porque uno dice, bueno, ¿y cómo paso de horas de trabajo a dinero? Viene el problema de la transformación de valor a precios, que es un problemón, y obviamente que eso también no vamos a discutir en esta sesión, aunque quienes han podido, han podido tomar Economía Política 1 conmigo, y probablemente también lo habrán discutido con sus otros profesores, quienes hayan tomado la materia con alguien más, saben que hay toda una polémica, ¿no?, entre el valor y el precio. O sea, es una polémica y uno tiene que armar unos esquemas súper grandes para empezar a explicarlo, cómo uno pasa de horas individuales con intensidad diferente a horas con intensidad promedio y luego tiene que pasar a precios. Y ese es un proceso, ¿no? Entonces no vamos a hacer ese proceso aquí, pero si quieren pueden juntar material extra que sea opcional para quien desee conocer esos detalles, ¿no? O tal vez lo veamos en clase. Vamos viendo cómo nos va con este curso. Pero bueno, sigamos con Harris. Entonces, nosotros tenemos estos términos y si hacemos la suma en vertical, nos va a quedar C más V más S. ¿Ya? Estos no son más que los totales, ¿no? Si tomo C1 más C2 me va a dar C, B1 más B2 me va a dar V, y S1 más S2 me va a dar S, ¿ya? Por si acaso, son minúsculas, ¿no? O sea, Harris decidió utilizar esto, pero en términos de minúsculas. Entonces, todas estas letras son minúsculas. Y esto Harris le llama al, entre comillas, ¿no?, valor total. O sea, esto sería todo el aporte, ¿sí?, que se hizo en la producción, ¿ya? Entonces sería, ¿se acuerdan que nosotros usábamos Qs? La Q1, Q2, ¿ya? Entonces Harris suma todo y dice esto es el valor total. Sí, entonces esta es la ecuación 1. Él junta estas dos y dice, todo esto para mí es mi ecuación 1. ¿Sí? La ecuación 1 del modelo que él va a plantear. ¿Sí? Entonces, ecuación 1. Muy bien. Luego de eso, Harris va a incluir otros elementos, ¿sí?, que también, estos van a ser un poco novedosos respecto a lo que nosotros hemos incluido en nuestras sesiones. ¿Ya? Entonces, Harris va a incluir en la discusión una variable que no sé si, creo que ya la discutimos un poco antes, pero bueno, vamos a introducirla de nuevo. Entonces Harris dice, vamos ahora a poner en nuestro análisis a la composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital.
Ya, entonces, ¿qué es la composición orgánica del capital? La intuición es que esta composición orgánica del capital me indica cómo se distribuye el capital entre constante y variable. Entonces, si se fijan, ¿no? El sector uno va a distribuir una parte de su capital a máquinas y otro a gente. Y lo mismo el sector 2, una parte a máquinas y otra a gente. Y es más, uno podría pensar que tal vez el sector uno va a tener más máquinas que gente en comparación al sector 2, porque el sector uno produce máquinas, en cambio el sector 2 produce alimentos. Entonces, tal vez el sector uno esté más tecnificado que el sector 2 y por tanto el sector uno tendría mayor composición orgánica de capital. Pero bueno, de momento nos vamos a concentrar en, bueno, cómo se va a escribir la composición orgánica del capital. Entonces, Harris va a plantear que la composición orgánica del capital se puede escribir con una letra K minúscula, ¿ya? K minúscula sub I, ¿ya? Y esto va a ser igual a C sub I sobre B sub I, donde estamos asumiendo que I es igual a 1 y 2, ¿ya? Para no estar poniendo la composición orgánica del capital del sector 1 y la composición orgánica del capital del sector 2, sino que K sub I en general me indica la composición orgánica del capital del sector I. ¿Y qué me está diciendo esta ratio? Veamos, numerador es C sub I, denominador B sub I. Entonces, por cada unidad de fuerza de trabajo utilizada en la producción, se utiliza una determinada cantidad K de unidades de medios de producción, pero todo pasado a horas, ¿no? Todo pasado a horas. Esto más o menos me da una idea aproximada de la tecnificación. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con la tecnificación? ¿Cuántas máquinas por gente? ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Cuántas máquinas por gente? ¿Sí? Y valga la pena tomar en cuenta algo aquí, ¿no? Eh, Como nosotros teníamos un supuesto, recuerden que Harris se pusieron algunos supuestos de partida, sobre todo este supuesto uno, no hay cambio técnico. Entonces Harris aplica el supuesto uno aquí. Entonces aquí vamos a aplicar el supuesto uno, ¿sí? Entonces sabemos que este uno recuadro es el supuesto. Y ese supuesto uno en la práctica que va a significar que K sub I es constante. ¿Ya? O sea, vamos a asumir que no hay cambio en la relación con tal capital constante y capital variable. O, dicho de otra forma, no hay cambios en la relación máquinas-gente en los sectores. O sea, el sector uno va a mantener siempre la misma relación máquinas-gente y el sector 2 también va a tener su propia relación máquinas-gente. ¿Ya? Esta es una forma de decir que no va a haber cambio técnico, ya al menos en la interpretación que hace Harris. Entonces aquí vamos a asumir que esto significa no hay cambio técnico. O sea, o no hay cambio en la tecnificación. En tecnificación. O sea, las cantidades, la cantidad de máquinas destinadas a, por ejemplo, el sector 1, la cantidad de máquinas que está destinada por persona empleada va a mantenerse siempre igual para el sector 1 y lo mismo para el sector 2. ¿Ya? Este, de hecho, es un supuesto que llega a aplicar el mismo Marx cuando habla de los esquemas. Notarán que yo no incluí esa discusión porque yo quería que ustedes capten primero el esquema de la forma más rápida posible y más global. Pero ahora estamos haciendo algo un poco más técnico. Entonces ya tenemos esta ecuación que Harris le va a llamar la ecuación 2. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra ecuación 2. Ya. Ya les pido disculpas el ruido de fondo. Ya, veamos si... Bueno, si se llega a complicar el ruido de fondo, yo trato de arreglar el tema, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esta segunda ecuación que representa la composición orgánica del capital, que más o menos me dice cuántas máquinas por persona. Más o menos, porque en realidad C y B se mide en horas. ¿Ya? Una ventaja de que C y B se mida en horas, ¿sí? Manteniendo el supuesto de Harris, es que esto no va a depender de los precios. ¿Ya? Entonces, por el supuesto 5, ¿ya? Entonces voy a ponerlo, bueno, si puedo ponerlo acá sin que se atropellen mucho. Entonces, por el supuesto 5, en cambio, K sub I no depende de precios. En cambio, si estuviera medido en dinero, K sub I sí va a depender de precios. ¿Sí? Entonces, esta composición, por ahora, depende de horas de trabajo y, por tanto, no va a estar afectada por los precios. Bien. Otra variable que va a mencionarse en este análisis, ya tenemos la ecuación 2, perdón, la página 2, vamos a la página 3. Entonces, lo que vamos a incluir en la página 3, en cambio, esta es como quien dice una definición a la composición orgánica del capital, C sobre B.
Ahora, en cambio, vamos a plantear otra definición que Harris la llama la tasa de explotación. ¿Sí? Esta, de hecho, es una definición que también proviene de Marx. ¿Ya? Entonces, no es que Harris se inventa, sino que está diciendo, vamos a escribir la tasa de explotación. ¿Cómo se va a entender la tasa de explotación? Bueno, la tasa de explotación va a entenderse como una E, bueno, que esto es más una epsilon, epsilon sub I, igual a SI sobre B sub I, para I igual 1, 2. ¿Ya? Esta va a ser la ecuación 3. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta otra ecuación que se acaba de plantear? Entonces, aquí en cambio, ¿qué me está diciendo la ecuación? ¿Cuántas horas de trabajo van para los capitalistas por cada hora de trabajo que se reconoce a los trabajadores en el salario? Entonces, como todo está medido en horas, tiene sentido que le llamemos tasa de explotación. Porque por un lado esta tasa me está diciendo, bueno, P sub I son las horas que se le reconoce al trabajador en el salario. Y ese sub I, en cambio, son las horas no reconocidas a los trabajadores que van a propiedad de los capitalistas. Entonces ahí está clarísimo el proceso de explotación. ¿Sí? Obviamente que si hubiéramos medido esto en dinero, ya es otra tasa. Ya no es la tasa de explotación pura, porque si metemos dinero ya estaría afectada también por los precios. Pero como nosotros estamos manteniendo el supuesto de que todo está medido en horas, entonces esta sería una tasa de explotación en un sentido puro, ¿no? O sea, ese sub I es el número de horas de los trabajadores que no se les reconoce en el salario y que más bien pasa a propiedad de los capitalistas. ¿Sí? Ok, entonces nosotros ya tenemos estas ecuaciones, ¿sí? 1, 2 y 3. Y Harris dice ahora lo siguiente, dice, bueno, Marx en su interpretación, ¿ya? Suele, bueno, vamos, en su interpretación, suele asumir. Entonces, cuando ustedes leen a Marx, van a ver que Marx suele asumir el siguiente supuesto. Entonces, vamos a poner el supuesto de que epsilon 1 es igual a epsilon 2 y eso es igual, vamos a poner a un epsilon gorro. Ya, creo que esto es del acento circunflejo, no me acuerdo, pero vamos a decir gorro ya, porque no me acuerdo cómo se llama este símbolo. Entonces vamos a decir eso, ¿no? ¿Qué estamos asumiendo en este supuesto que acabamos de plantear? Lo que estamos nosotros aquí asumiendo, ¿sí? Es en esencia que el modelo, ¿sí? El modelo va a ser un modelo en donde todos los sectores aplican la misma tasa de explotación. ¿Sí? Entonces, los capitalistas de todos los sectores aplican la misma tasa de explotación. Sectores aplican igual tasa de explotación. ¿Ya? Y aquí puede surgir una duda, y la duda es, bueno, ¿por qué asumir que los capitalistas aplican la misma tasa de explotación? Bueno, uno de los argumentos que se suele usar para justificar este supuesto, ¿ya? Yo en lo personal no soy muy fanático de ese tipo de supuestos, ¿no? Porque ya en la práctica yo creo que la realidad es tan compleja que obviamente cada sector, cada empresa va a tener sus propias condiciones de explotación. Sin embargo, el argumento es el siguiente, ¿no? Si nosotros permitimos que los trabajadores se puedan mover de un sector a otro, no los capitalistas, pero sí los trabajadores. O sea, yo, digamos, soy trabajador, voy a un sector y veo que me explotan más que en otro sector. Entonces, yo, trabajador, podría irme del sector que más me explotan a un sector en donde me exploten menos. ¿Ya? Y entonces, si hay movilidad de trabajadores, es probable que las tasas de explotación tiendan a igualarse porque los trabajadores estarían buscando aquellos sectores que menos explotación le generen. Entonces, ¿qué pasa? Que si un sector ve que sus trabajadores se van porque hay un exceso de explotación, entonces probablemente va a bajar o va a cambiar la tasa de explotación. Y esa sería una forma de interpretarlo. Otra forma de interpretarlo puede ser de los mismos capitalistas. Los capitalistas podrían ver que hay más explotación en un sector, entonces tal vez tengan interés en irse a ese sector. ¿Ya? Pero bueno, en todo caso, no vamos a entrar mucho en la justificación de este supuesto, más allá de que, bueno, los trabajadores cuando se mueven
pueden llevar a esta igualdad. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo así. Entonces este sería un supuesto 5, entonces tendríamos un supuesto 6. ¿Ya? Este va a ser nuestro supuesto 6. ¿Ya? Bueno, el supuesto 6 que está incluyendo Harris en su interpretación. Nótese que nosotros no aplicamos nada de eso, ¿no? Pero me interesa mucho que entiendan lo mejor posible este trabajo de Harris para que incluso alguien quiera hacer trabajos futuros o quién sabe. Entonces vale la pena que tengamos clara la película. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a plantear, por tanto, como les decía, este supuesto de que E sub 1 igual a E sub 2 podría ser causado, ¿ya? Podría ser causado por la movilidad de trabajadores entre sectores. ¿Sí? Esa podría ser una razón para que se igualen estas tasas de explotación. Sí, otra puede ser que también depende esto de la lucha de clases, o sea, si los trabajadores de ambos sectores como que se apoyan unos a otros y como que más o menos hacen que o presionan por los mismos salarios, las mismas condiciones laborales, etcétera, ahí también podemos pensar que hay igualdad en la tasa de explotación. Sí, otra opción podría ser tendencia al apoyo mutuo entre trabajadores, ¿ya? Apoyo entre trabajadores de diferente sector, entre trabajadores de diferente sector durante la lucha de clases, ¿ya? Entre trabajadores de diferentes sectores, de diferentes sectores. ¿Sí? Durante la, entre comillas, ¿no? Lucha de clases, ya por simplificar. Entonces, esa sería otra idea, ¿no? Entonces, los trabajadores tanto del sector 1 como del sector 2 se apoyan y en conjunto buscan igualdad de condiciones para todos. Entonces, podría ser otra razón para pensar en la igualdad de las tasas de explotación. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros ya tenemos tanto la ecuación 3 hasta la ecuación 3 y pusimos este supuesto, y este supuesto por si acaso va a estar en la ecuación 4, ¿no? Entonces, no confundir, por favor, todo lo que está en redondo es ecuación, en este caso es la ecuación 4, lo que está en cuadrado es un supuesto, ¿sí? Es un supuesto, entonces tenemos ecuaciones y tenemos supuestos. ¿Ya? Entonces la ecuación 4 es la que recoge el supuesto 6, ¿ya? Si queremos verlo así. Ok, ahora, nosotros vamos a plantear otra definición más. Entonces tenemos varias definiciones, ¿no? Teníamos la composición orgánica del capital, C sobre D, que hemos llamado K minúscula. Tenemos la tasa de explotación, que es este epsilon, que es igual a S sobre B. ¿Ya? Y voy a subrayar las definiciones, ¿de acuerdo? Para no perdernos mucho. Entonces tenemos la tasa de explotación. Previamente teníamos la composición orgánica del capital. Y vamos a tener otra definición, perdón, que es la tasa de ganancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a plantear Harris como definición de la tasa de ganancia? Es una definición bastante convencional dentro del enfoque del marxismo, ¿no? Y lo que él va a hacer es que la tasa de ganancia, bueno, le va a llamar R, ¿sí? Le va a llamar R a la tasa de ganancia, R minúscula. Y esta tasa de ganancia, R sub I, va a ser igual a una ratio entre, ¿cuáles elementos? Va a ser una ratio entre aquello que los capitalistas reciben, ¿sí? Entonces arriba estaría en el numerador todo lo que los capitalistas ganan. Recuerden que todo está en horas de trabajo, ¿no? Entonces ahí serían las horas de trabajo que los capitalistas logran apropiarse. Y en cambio en el denominador estamos incluyendo C sub I más B sub I, que serían en cambio, recuerden, todos los gastos que hace el capitalista. ¿Sí? Entonces, aquí pueden notar, por tanto, que tenemos esta relación, donde por un lado dice, ok, ¿cuántas horas se apropia el capitalista de la producción? Y por el otro lado, ¿cuánto ha tenido que gastar el capitalista, pero pasado a horas? ¿Sí? O sea, cuánto ha gastado en máquinas y cuánto ha gastado en gente, pero eso medido en horas de trabajo para evitarnos el problema de los precios. ¿Ya?
Entonces tenemos esta tasa de ganancia, y esta tasa de ganancia va a representar la ecuación 5. ¿Sí? Entonces esta va a ser la ecuación 5. Ok, entonces tenemos de momento 5 ecuaciones en el modelo. Ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la tasa de ganancia, ¿sí? Tomar la tasa de ganancia. Y nótese que en la tasa de ganancia nosotros tenemos S, ¿ya? Que es la S que está en la ecuación 3, ¿sí? Entonces, S se encuentra en la ecuación 3. Y tenemos C y B, pero recuerden que C y B, en cambio, se encuentran en la ecuación 2, ¿sí? C y B. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es juntar la ecuación 2 y la ecuación 3 y la ecuación 5, para que nos quede la tasa de ganancia, pero ya no en términos de S, C y B, que son horas, sino en términos de ratios, porque nótese que epsilon es una ratio, la tasa de explotación es una tasa, es una ratio, y la composición orgánica del capital también es una ratio, entonces ya no tienen unidades. ¿Sí? Entonces digamos que eso también puede ser una ventaja. Pero bueno, aparte de eso sabemos que la composición orgánica del capital más o menos nos dice la tecnificación, y en cambio la tasa de explotación nos dice, como el nombre ya es suficiente, ¿no? Nos está diciendo cómo se está explotando a los trabajadores. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer eso en otra hoja. Entonces en la hoja 4. Sí, entonces estamos en la hoja 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la hoja 4? Ya, tomo la ecuación 5. A ver, o vamos a hacerlo mejor. A ver, tomo la tasa de explotación. A ver, vamos a hacerlo mejor. Tomo la composición orgánica del capital de la ecuación, si no me equivoco, 2. ¿Sí? Tomo la composición orgánica del capital de la ecuación 2 y la tasa de explotación de la ecuación 3. Y reemplazo en, ¿dónde está mi puntero? Disculpen, y reemplazo en 5. Recordando que 5 era la tasa de ganancia. Ya, entonces volvamos a hacer eso, ¿no? Paso a paso para que la comprensión de estos pasos no genere problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Bien, volvamos a escribir la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 sabemos que era K sub I igual a C sub I sobre B sub I. La ecuación 3, la tasa de explotación, E sub I, en cambio, era igual a S sub I sobre B sub I. Y la tasa de ganancia sabemos que es igual a R sub I, que es igual a S sub I sobre C sub I más B sub I. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que ya conocemos, ¿no? La 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Qué hablo? La ecuación 5, perdón. ¿Saben qué? Voy a cambiar la anotación de nuestras hojas para evitar confusiones, ¿sí? Porque puede ser, por ahí acabo de confundirme yo mismo. Entonces voy a usar letras ya en vez de números. ¿Ya? Entonces vamos a decir que tenemos letras, por tanto, esta sería nuestra hoja A. ¿Sí? Entonces en vez de hoja 2 llamémosle hoja B. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra hoja B. Y luego tendríamos nuestra hoja C. Ya, entonces esta sería la hoja C. Ya. Y la hoja D. Bien. Entonces esperemos no tener tantas confusiones. Listo. Entonces teníamos estas ecuaciones, ¿no? Las 3 ecuaciones que acabo de escribir son las ecuaciones que están definidas y no he hecho nada nuevo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder reemplazar 2 y 3 en 5? Entonces, en 2 tenemos la C y B. Ya, entonces, vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La B que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K sub I, B sub I, igual a C sub I. ¿Sí? Entonces, lo único que hice en esta ecuación es que la B que está dividiendo la pasé a multiplicar. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo en el término de la ecuación 3. Entonces, la B sub I que está dividiendo la paso a multiplicar, ¿qué me va a quedar? E sub I, B sub I es igual a SI. ¿Sí? Y ahora notemos que tenemos. Tenemos estos términos, C sub I y S sub I. Entonces, estos dos términos los puedo reemplazar en 5. Entonces, aquí ven SI quedaría acá arriba y C sub I quedaría abajo en el denominador de la tasa de ganancia. ¿Ya?
Entonces, si yo realizo esos reemplazos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R sub I igual. Entonces, en vez de SI, ¿qué voy a tener? Epsilon sub I, B sub I. Y abajo, ¿qué voy a tener? C sub I va a ser K sub I, B sub I, más B sub I. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos de peculiar en esta ecuación que acabo de escribir? Es que B sub I está repitiéndose en todos los términos. O sea, si yo tomo esta ecuación y digo, ok, voy a dividir numerador para B sub I y denominador para B sub I, ¿qué me va a salir? Recuerden que si tienen una fracción pueden hacer eso sin problema, ¿no? Dividir numerador y denominador para el mismo término. Entonces, si aplican esa operación, al final les va a quedar que la tasa de ganancia es igual a epsilon I sobre K sub I más 1. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una ecuación que nos va a servir. ¿Sí? Nos va a servir más adelante. Y de hecho, esta también va a ser la ecuación 5, ¿ya? Porque si se fijan, es la tasa de ganancia, sino que obviamente está modificada, ¿no? Entonces, cuando hablemos de aquí en adelante de la ecuación 5, probablemente nos vamos a referir más a esta ecuación 5 que la anterior. ¿Qué me está diciendo esta ecuación 5? Esta ecuación 5 me está diciendo que la tasa de ganancia de los capitalistas, la tasa de ganancia, depende de la tasa de explotación, y también depende de la composición orgánica del capital. Y no hay más. Entonces es un vínculo entre estos tres términos, orgánica del capital. ¿Ya? Entonces, probablemente recuerden de sus sesiones de Economía Política 1 que había este vínculo justamente, ¿sí?, entre tasa de ganancia, tasa de explotación y composición orgánica del capital, en donde si la composición orgánica del capital crece, crece la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces ese era un supuesto que podía llevar a la caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? De hecho, también hablamos un poco de eso en clase, recordarán, ¿no? Cuando hablábamos de las crisis, una de las posibles formas de crisis era la que surge de la caída de la tasa de ganancia. ¿Ok? Bien. Ok, ahora, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente, solamente una reflexión. Si teníamos un supuesto por ahí, el 6, recuerden que por el supuesto 6 decíamos que asumimos que las tasas de explotación son iguales, ¿verdad? Para todos los sectores. Y estábamos dando algunas posibles razones, ¿no? O sea, pueden ser iguales porque los trabajadores se van moviendo de un sector a otro y eso hace que busquen las condiciones de o ellos empujan al promedio, a promediar la tasa de explotación. O también podemos decir que los trabajadores están juntos en la lucha de clases y se ayudan unos a otros y por tanto logran que todos al menos tengan las mismas condiciones laborales. ¿Ya? Entonces, si tenemos ese supuesto, ¿qué va a pasar con las tasas de ganancia? ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo en otra lámina. ¿Ya? Voy a usar tantas láminas sean posibles. Ya voy a tratar de no dejar que una misma lámina se acumule mucha información. ¿Ya? Entonces, eh, voy a hacer eso dentro de lo posible, ¿no? Si es que empiezan, por favor, sobre todo quienes están revisando ahorita la sesión conmigo, si empiezan a notar que estoy poniendo demasiados términos en la lámina y se vuelve difícil de leer, por favor, a través del grupo de WhatsApp, me escriben y me avisan, ¿no? Que si tenemos algún problema con la comprensión de la lámina, por favor me hacen notar, ¿no? Porque a veces uno se mete tanto en el tema que se olvida de que también tiene que hacer una lámina lo más grande posible para que sea entendible. Pero bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces es simplemente un despliegue bastante algebraico, bastante básico, ¿ya? Recuerden, cogimos BI, que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar, tomamos BI, que también estaba dividiendo y lo multiplicamos de la ecuación 2 y 3, y eso reemplazamos en 5, ¿sí? Y luego dividí numerador y denominador de ese resultado para B sub I, y me dio esta ecuación, ¿sí? Que es vínculo entre tasa de ganancia, tasa de explotación, composición orgánica del capital. Sigamos. Ok, entonces lo que les decía es que por el supuesto 6, ¿ya? Entonces nosotros sabemos por el supuesto 6, y recuerden que el supuesto siempre va a estar en cuadrito. Entonces, por supuesto 6 sabemos que se está asumiendo que la tasa de explotación 1 es igual a la tasa de explotación 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las tasas de ganancia? ¿A qué es igual la tasa de ganancia 1? O sea, la del sector 1. Sería epsilon 1 sobre K sub 1 más 1. ¿Sí? Si yo tomo la ecuación 5, la que acabamos de obtener. ¿Sí? ¿Y qué pasa si saco la ecuación, la tasa de ganancia 2? Entonces, la tasa de ganancia del sector 2 sería R2 igual epsilon 2 sobre K sub 2 más 1. ¿Ok?
Listo, entonces simplemente he puesto números, porque recuerden que antes teníamos esto para la I, y de hecho aquí sería bueno volver a aclarar en todo esto que I es igual a 1 y 2, ¿sí? Para no repetir para cada sector el mismo cálculo. Ok, entonces, ¿qué pasa con las tasas de ganancia? Ahorita mismo viendo el supuesto. Si estoy asumiendo que la explotación es la misma, ¿verdad? Para los dos sectores, entonces va a haber un resultado muy peculiar. ¿Y cuál es el resultado muy peculiar? El resultado será que si K sub 1 fuera igual a K sub 2, ¿eso qué provocaría? ¿Sí? Entonces pensemos, epsilon 1 es igual a epsilon 2. Si llegara a pasar que K sub 1 es igual a K sub 2, eso va a provocar, por tanto, que las tasas de ganancia entre los sectores se igualen. ¿Sí? O sea, es inmediato. O sea, si yo asumo que los trabajadores se logran mover de un sector a otro y logran mantener iguales condiciones de explotación en los dos sectores, lo que estamos viendo en el supuesto 6, entonces, si resulta ser que esta distribución capital constante, capital variable, o sea, cómo distribuye el capital, que me está indicando K1 y también que me está indicando K2, si resulta ser que en los dos sectores el capital se distribuye de igual forma, entonces necesariamente se van a igualar las tasas de ganancia. ¿Sí? O podríamos verlo al revés, ¿no? O sea, de hecho, si se igualan las tasas de ganancia, por tanto, eso puede provocar que se igualen las composiciones orgánicas del capital, ¿no? Sin embargo, esto tiene un problema, ¿ya? Entonces, sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Esto no tiene mucho sentido si se mide en términos de valor trabajo. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? ¿Ya? ¿Por qué tal vez no tenga sentido asumir esto? Al menos si estamos midiendo en términos de valor trabajo, o sea, olvidando precios. ¿Ya? Pensemos por un instante. ¿Qué significaría? Pensémoslo desde ambos lados. Primero desde acá. ¿Qué pasa si resulta ser que K1 es igual a K2? Eso significaría que la ratio capital constante, capital variable del sector 1 debería ser igual a la ratio constante variable del sector 2. Pero, ¿qué estamos diciendo con eso? Que en ambos sectores las máquinas por persona son las mismas, o la misma magnitud. O sea, las máquinas por persona en el sector 1 son iguales a las máquinas por persona en el sector 2, más o menos. ¿Ya? Porque todo está medio en horas. O sea, el sector 1, o sea, la tecnificación 1, ¿sí? La tecnificación 1, como que sería igual a la tecnificación 2, ¿sí? Casi igual, ¿no? Porque no es perfecto, esto es aproximado. Y aquí viene una pregunta. Tenemos un sector 1 que produce máquinas y tenemos un sector 2 que produce alimentos. Es de esperar que ambos sectores tengan la misma tecnificación y lo más lógico es que no. O sea, lo más probable es que el sector 1 que produce máquinas tal vez esté más tecnificado que el sector 2. Incluso podríamos pensar en lo siguiente. Pensemos un momento en el capitalismo mundial, en todos los países capitalistas del mundo, más o menos. ¿Cuáles serán los países que producen las máquinas? Probablemente son más los países centrales. Estados Unidos, Europa Occidental, China. Como los principales, no puede haber excepciones, pero digamos que en su mayoría las máquinas las máquinas más tecnificadas sobre todo, vendrán de estos países. En cambio, ¿de dónde vendrá la mayoría de alimentos? Ya, por ponerlo igual simple, ya no estoy pensando en alimentos procesados ni nada, sino alimentos muy simples. Vendrán en cambio de la periferia, ya nuestros países como Latinoamérica, África, bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tal vez los países más tecnificados son los que producen máquinas y los menos tecnificados son los que producen alimentos. Entonces, tal vez lo más probable es que, sí, tal vez, es que K1 en realidad pueda asumirse o debería asumirse mayor que K sub 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que K sub 1 tiene que ver con medios de producción, o sea, máquinas. K sub 2, en cambio, tiene que ver con medios de consumo, alimentos. Entonces, tal vez, ¿sí? Sea más coherente asumir que el sector que produce las máquinas, K1, tenga más tecnificación, o sea, más máquinas por persona, ¿ya? Y el sector 2
en cambio, tiene menos máquinas por persona. Pensemos en la agricultura latinoamericana, ¿ya? Entonces no es altamente tecnificada, de hecho es una agricultura bastante manual. Entonces, esa agricultura tendría muy poca participación de maquinaria. Y en cambio, pensemos la producción de celulares en los países centrales, aunque bueno, son en realidad manufacturados en países periféricos, ¿no? La maquila. O sea, un país central manda a ensamblar en otro país periférico y después lo vuelve a comprar para mandar, o lo vuelve a recibir para venderlo en sus tiendas. Pero bueno, sin entrar mucho en esos detalles, ¿no? Porque eso es otro tema que también vamos a ver en este curso, que son las cadenas de producción o las cadenas de valor. O sea, cómo ya en el capitalismo moderno es más difícil la situación sectorial porque para producir un celular puede que el ensamblaje se hace en una parte, puede que cada pieza se produce en otras partes y así, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que discutiremos luego. Entonces, ese tal vez sea un supuesto un poco más coherente, asumir que el sector 1 está más mecanizado que el sector 2. Pero esto también puede tener implicaciones en la tasa de ganancia. ¿Qué significa ahora? Pensemos acá. ¿Qué significaría que se igualen las tasas de ganancia? La igualdad de las tasas de ganancia suele suceder, cuando tenemos competencia intercapitalista. ¿Qué significa esto? Cuando los capitalistas compiten unos con otros entre diferentes sectores, ¿ya? ¿Cómo se da la competencia? Pensemos, yo soy un capitalista que produce alimentos, pero estoy viendo que la tasa de ganancia del que produce máquinas es mejor. Entonces, ¿yo qué haría? Dejo de estar en el negocio de los alimentos y me voy al negocio de las máquinas. O al revés, yo produzco máquinas, pero estoy viendo que el sector de alimentos tiene una mejor tasa de ganancia. Entonces, ¿qué hago? Dejo la producción de máquinas y me dedico a la producción de alimentos, a ese negocio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la competencia entre capitalistas de diferentes sectores, al menos según el enfoque marxista, y bueno, esto no es solo marxista, también es un enfoque clásico, y de hecho también a veces neoclásico. Esta competencia intercapitalista lleva a la igualación de las tasas de ganancia, ¿ya? Porque resulta ser que si un negocio genera una tasa de ganancia muy alta, todo el mundo se va a ese negocio y empieza a saturar la tasa de ganancia y va bajando. Y en cambio, un negocio que está siendo abandonado, ¿sí? Tiene menos saturación y probablemente su tasa de ganancia en cambio sube, ¿ya? Pero para que se dé esta competencia intercapitalista, necesitamos que exista ajuste en precios. ¿Sí? Necesitamos que exista ajuste en precios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay ajuste en precios, ¿ya? Si no hay ajuste en precios, no podemos hacer que la tasa de ganancia se mueva libremente. Porque si nosotros no tenemos precios, ¿qué va a pasar con la tasa de ganancia? La tasa de ganancia está condenada por tasa de explotación, composición orgánica. Y de hecho, si fuera un supuesto coherente que la composición orgánica del capital 1 sea mayor a la 2, ¿qué va a pasar con la tasa de ganancia? Entonces, pongamos en nuestro mismo esquema. Digamos que la composición orgánica del capital es muy alta en el sector 1 y en el sector 2 es baja. ¿Ya? ¿Qué pasa si el denominador en estas divisiones es muy alto? Si el denominador es muy alto, eso va a provocar que la caída de la tasa de ganancia sea muy fuerte, ¿verdad? Porque está aumentando un denominador. Eso en el sector 1. En cambio, en el sector 2, ¿qué pasa? Que si la composición orgánica del capital, K sub 2, es ligeramente grande, o sea, no es tan grande, entonces la caída en la tasa de ganancia tal vez no es tan fuerte, ya es una caída pequeña. Y eso va a implicar, por tanto, ¿sí? Que con todo lo que estamos describiendo aquí, en realidad, este supuesto va a provocar que la tasa de ganancia del sector 1 sea menor a la tasa de ganancia del sector 2, si está medido todo en horas de trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia 1 está más presionada a la baja, ¿sí? La tasa de ganancia 1 está más presionada a la baja por una mayor composición orgánica que la tasa de ganancia del sector 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasaría si medimos en valor trabajo, entre comillas, ¿no? Valor trabajo. Entonces, si nosotros medimos todo en valor trabajo y no metemos para nada los precios, ¿qué sucede? Sucede que el sector que tiene una mecanización más alta, el K1, más alto, perdón, K1, eso va a provocar que su tasa de ganancia sea la más baja si las tasas de explotación se igualan. O sea, si los trabajadores logran hacer que en ambos sectores las condiciones de explotación sean las mismas,
Entonces, el capitalista más tecnificado es el que tiene menos tasa de ganancia. Esto es bien contraintuitivo, pero se debe a que estamos midiendo sin precios. Si nosotros tuviéramos precios, ¿qué pasaría? Que los capitalistas del sector 1 podrían modificar los precios para tratar de recuperar la tasa de ganancia. Pero obviamente si los capitalistas del sector 1 recuperan su ganancia con precios, ¿a quién le van a afectar? Al sector 2. Entonces, si se fijan, si metemos precios, nosotros ya estaríamos presionando a que el sector 1 le quite parte de las ganancias al sector 2. ¿Ya? Entonces, como no tenemos precios, pasa este proceso un poco paradójico. ¿Ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, pongámoslo si quieren por acá. Vamos a ver con azul. Si midiéramos en precios, midiéramos con precios, el sector 1 podría subir precio, ¿sí? O sea, el sector 1 podría subir precio y quitarle ganancias al sector 2. Y quitarle parte, no todo, parte al sector 2. ¿Ya? Entonces podría quitarle parte de ganancias, ¿no? Parte de las ganancias al sector 2. De las ganancias al sector 2. ¿Sí? Entonces la idea es que, ok, si hubiera precios, yo, capitalista, que tecnifique, tal vez tenga más posibilidades de subirme el precio. Y ahí con el alza del precio, recuerden, hay vínculo sectorial. Si yo subo el precio de las máquinas, ¿a quién le voy a perjudicar? Al que me compra las máquinas. Y tal vez entre los que me compran las máquinas está el sector 2. Entonces, ¿qué pasa? El sector 2 pierde ganancia porque compra máquinas más caras al sector 1. ¿Ya? Pero eso es ya en el mundo con precios. En el mundo sin precios no se puede, ¿sí? No pasa esto. O sea, la competencia intercapitalista finalmente no se puede dar. Y recuerden que la competencia intercapitalista provocaría la igualdad de tasas de ganancia, pero no se puede porque no hay cómo ajustar los precios, ¿sí? Si es que se pudiera ajustar los precios, entonces, si midiéramos en precios, ahí sí podríamos asumir que R1 es igual a R2, pero en precios. Harris, para hablar de precios, porque él sí va a hablar del escenario con precios más adelante, él pone una prima, ¿sí? Entonces ustedes cuando vean R1' y R2', esto es en precios. O sea, en dinero, no en valor trabajo, no en horas. ¿Ok? Listo. Entonces, hecha esa observación, sabemos, por tanto, que vamos a ver que los sectores 1 y 2 van a tener diferentes composiciones orgánicas, o sea, va a haber diferente tecnificación, ¿sí? Y por tanto, eso va a provocar que el sector 1 tenga una tasa de ganancia más baja que el sector 2, ¿ya? Harris no explica tal cual yo lo estoy haciendo en este momento, este tema, ¿ya? Pero yo estoy incluyendo algunos elementos adicionales para que vayan asociando esto con otros elementos del enfoque de Marx, ¿sí? Algunos otros elementos, sobre todo esta discusión de la transformación de valores a precios, ya que es un debate bien complejo, pero al menos vale la pena que sepan que existe, ¿ya? Porque ahí incluso hay varias discusiones bien interesantes entre, por ejemplo, marxistas, austriacos y otros pensadores, ¿no? Pero bueno, esa es la ecuación, esa es la hoja E, vamos a la ecuación F. Y en la ecuación F entonces hacemos una síntesis de lo primero que acabamos de decir. Entonces una síntesis. Harris no le da mucha importancia a lo que estamos haciendo ahorita, pero yo quiero darle porque vale la pena. O sea, vale la pena que nosotros tengamos claro este proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Que en la medición con valor trabajo, la medición con valor trabajo, si quieren, entre paréntesis, horas, ¿ya? Horas con intensidad promedio, ¿no? Con intensidad promedio, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, en la medición con valor trabajo que tenemos que vamos a asumir que K sub 1 es mayor a K sub 2, y eso va a implicar, si solo si, la tasa de ganancia 1 va a ser menor a la tasa de ganancia 2, ¿sí? Pero al mismo tiempo recuerden que teníamos el supuesto de que la tasa de explotación 1 es igual a la tasa de explotación 2, ¿ya? Entonces, este sería la síntesis de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, la síntesis que hemos aplicado hasta el momento es que si la tasa de explotación son iguales entre los sectores y la composición orgánica del 1 es mayor a la del 2, entonces la tasa de ganancia del 1 es menor a la del 2. ¿Ya? Pues recordemos que esta es tasa de explotación. ¿Ya? Entonces, si quieren, pongámoslo así, la tasa
de explotación 1 es igual a la tasa de explotación 2 y la composición orgánica del capital 1 es mayor a la composición orgánica del capital 2, lo cual puede significar que la tecnificación 1 es mayor a la tecnificación 2. Entonces, esto va a pasar si solo sí. Ah, no, perdón. Entonces, aquí les doy si solo sí. Entonces, R1 va a ser menor a R2. Entonces, la tasa de ganancia 1, pongamos en palabras, arriba ya está dicho el símbolo. Entonces, la tasa de ganancia 1 es menor a la del 2. Es una paradoja, ¿no? O sea, el sector que está mecanizado resulta ser que es el sector que tiene menos tasa de ganancia. ¿Se acuerdan que de esto ya hablamos, no? La tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Pero obviamente hay causas contrarrestantes. Es decir, puede pasar que el sector 1 aplica causas contrarrestantes para recuperar la tasa de ganancia. Y entre las causas contrarrestantes, recuerden que estaba justo aumentar la explotación. ¿Ya? Pero no vamos a ver eso por ahora. Ok, entonces ya tenemos esta síntesis de cómo se combinan las ecuaciones y los supuestos que hemos escrito hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien, y obviamente también aclaramos que no hay precios. Ya, si hubiera precios, las tasas de ganancia podrían igualarse porque los capitalistas ajustarían sus precios para mejorar su rentabilidad. Bien. Ok, sigamos. Entonces ahora, Harris, una vez que ha planteado todas estas condiciones, tiene como siguiente punto, siguiente objetivo, ¿ya? La idea o la pregunta de, bueno, ¿cómo eh, el sistema se mueve a través del tiempo? ¿Ya? ¿Cómo el sistema avanza a través del tiempo? ¿Ya? O sea, ¿cuáles interacciones económicas tienen que darse entre los sectores para que el capitalismo pueda avanzar en el tiempo manteniendo las proporciones? ¿Sí? Manteniendo las proporciones. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ya con todo lo que hemos dicho, ya con todo lo antes dicho, pregunta, ¿no? ¿Cómo avanza el capitalismo en el tiempo? ¿Cómo, o si quieren, para usar nuestro lenguaje, cómo se reproduce el capitalismo? ¿Cómo se reproduce el capitalismo? Porque eso es básicamente la reproducción, no se olviden, ¿no? Es volver a crear en el tiempo tanto lo material como lo social. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta que se plantea Harris una vez que ha puesto sus supuestos y ha puesto las ecuaciones más básicas de su modelo. ¿Sí? Entonces, eh, lo que va a hacer Harris a continuación es plantear la reproducción a escala simple. ¿Ya? Entonces nosotros ya hemos visto la reproducción a escala simple, entonces se esperará que no sea tan compleja la explicación que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a tratar de ganar tiempo con esto. Sí, entonces vamos a pasar a una siguiente lámina, F, sería esta la lámina G. Y en la lámina G, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la reproducción a escala simple. Ya, una vez más, ¿no? Reproducción a escala simple, pero esta vez vamos a verla desde la interpretación que hace este señor Harris en 1972. Sí, en 1972. Bien, entonces, ¿cómo se da la reproducción a escala simple? Bueno, había que agregar un supuesto, ¿no? El supuesto de la reproducción a escala simple, ¿cuál es? Entonces, vamos a ver en qué supuesto me había quedado. Creo que me quedé en el supuesto 6. Entonces, ahora vamos a plantear un supuesto 7. Y el supuesto 7, ¿cuál va a ser? Va a ser que vamos a asumir que todo el plusvalor, ¿sí? Todo el plusvalor se usa para el consumo. Entonces, es bien parecido a lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, nosotros en nuestra interpretación hablábamos de ganancias porque todo estaba medido en dinero. Pero como aquí en cambio todo está medido en horas de trabajo, se ha preferido hablar de plusvalor, aunque en realidad plusvalor es un poco complicado, ¿no? Porque decir plusvalor y horas de trabajo no está muy bien, porque el valor es una cosa, las horas de trabajo son otra cosa. ¿Ya? Entonces yo creo que este es un grave error que se comete cuando se explica las teorías del valor. Y creo que es un error que comete el mismo Marx, que a ratos no aclara que el concepto de valor y el concepto de horas de trabajo es distinto. O sea, son conceptos diferentes.
¿sí? Porque si no, no tendríamos varias teorías del valor, sino que para unos el valor es trabajo, cuando en realidad no es tan simple. El valor es otra cosa, ya al menos en la interpretación que yo le doy, y una vez más tal vez recordemos así muy rapidísimo, para mí el valor representa una forma de poder adquisitivo. Pues es una forma de poder, y esto recuerden que es una relación social. O sea, el valor por sí mismo no se puede medir, sino que el valor se mide indirectamente a través de los precios, ¿ya? Pero el valor, a mi interpretación, es un poder adquisitivo. O sea, el dueño de la mercancía tiene un poder adquisitivo porque resulta ser que con esa mercancía puede comprar otras mercancías. Entonces, ese poder adquisitivo es una relación social. Y lo que en realidad vemos nosotros no es el valor, sino la ganancia. O vemos el plus trabajo. Y esa es otra cosa. ¿Qué es el plus trabajo? Es el trabajo en horas adicional al que se les reconoce a los trabajadores. Entonces, si ven, hay todo un shampoo ahí de conceptos. Pero bueno, por el momento vamos a llamarle plusvalor a la S, ya para mantenernos dentro de la notación que usa Harris, pero es más complicado. Sí, sí pueden ver, es más complicado. Sino que al menos yo no conozco a alguien que se haya tomado muy en serio definir bien los supuestos y los conceptos del marxismo, pero bueno, digamos que ahí uno está en ese intento. Pero bueno, ya. Sigamos entonces. ¿Cómo se da la reproducción simple en este proceso? O sea, ¿cómo podemos nosotros pensar que el capitalismo se va a volver a crear en las mismas condiciones? Porque recuerden, eso significa la reproducción a escala simple. Todo se reproduce en iguales condiciones y con las mismas proporciones. Entonces Harris va a hacer justo algo que nosotros hicimos en su momento. ¿Ya? Entonces pensemos que tenemos medios de producción y en el mercado de medios de producción vamos a asumir que la oferta de medios de producción, o bueno, oferta 1, o pongamos medios de producción. Ya la oferta de medios de producción tiene que ser igual a la demanda de medios de producción. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde veíamos nosotros la oferta de medios de producción? Entonces recordemos, ¿no? La oferta tiene que ver con ingresos, o bueno, la oferta va a permitir obtener ingresos y eso va a después permitir cubrir gastos y también ganancia. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto varias veces en nuestros esquemas. Entonces, de este lado, nosotros ya sabemos que en el mercado de máquinas, la oferta va a cubrir C1 más B1, ¿ya? Más. Nosotros aquí poníamos P1. ¿Sí? Recuerden, oferta de máquinas. En el mercado de máquinas se veía esta igualdad. Pero ahora vamos a usar ese 1 para mantener la notación de Harris, por si alguien revisa el artículo y sepa exactamente a qué se refiere ese símbolo. Esa es la oferta. ¿Y para qué se demandaba? Se demandaba para reponer las máquinas que usa el sector 1 y el sector 2. ¿Sí? Entonces nosotros ya revisamos esta ecuación antes, recuerden, en su momento es la misma, en escala simple. Oferta, demanda. Y la demanda es solo para reponer máquinas. Sino que Harris lo hace de golpe, ¿no? Ya no hace toda una reflexión de, bueno, es que este es el mercado, esta es la oferta. No, de golpe. Sí, por eso es que nosotros teníamos la necesidad de prepararnos para que ustedes puedan interpretar más inmediatamente estos términos. Esta es la ecuación 6 de Harris. Entonces tenemos la oferta igual a la demanda en el mercado de máquinas. ¿Ya? Oferta igual demanda en el mercado de máquinas. Y ya pueden intuir que entonces la ecuación 7 va a tener que ver con el mercado de alimentos, medios de consumo. O sea, la oferta de medios de consumo pasaría a ser igual a la demanda de medios de consumo. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, tendríamos que poner ahora C sub 2 más B sub 2 más, pero en vez de poner P, volvemos a poner S sub 2. ¿Y quiénes van a demandar? ¿Ya? Entonces aquí hay otros supuestos que Harris sí menciona a lo largo del texto y yo me olvidé de poner, pero bueno, si quieren lo podemos poner por acá. El supuesto 8 tal vez, que los trabajadores solo consumen. ¿Ya? Pero nosotros ya tenemos claro esto en nuestros esquemas y hemos visto siempre, entonces pasa lo mismo. Los trabajadores no ahorran. ¿Ya? Bueno, pongamos, no seamos vagos. Entonces, el supuesto 8, los trabajadores no ahorran. Sí, trabajadores no ahorran. Ni hay deuda. Ni hay deuda. Porque puede haber deuda, ¿no? Para los trabajadores. Pero no, vamos a asumir que no ahorran, no hay deuda. Entonces, ¿quién va a demandar los alimentos? Como ya hemos visto esto varias veces, los alimentos van a ser demandados por los trabajadores del sector 1, o sea, los que reciben salarios del sector 1, los que reciben salarios del sector 2, y aparte también va a haber consumo de los capitalistas. Y como los capitalistas consumen todo,
Entonces aquí va a estar S1 más S2. ¿Ya? No confundir, por favor, con tasas de ahorro. Ya aquí ya no existe la tasa de ahorro como la conocíamos. Estamos usando la notación de Harris. Y ese es el surplus value. Ya es el plusvalor. Bueno, en realidad debe ser el plus para abajo, pero bueno, plusvalor. Entonces tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Las 6 y las 7 que acabo de escribir. Y estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Nos permiten ver el equilibrio en el mercado de máquinas y el mercado de alimentos para reproducción a escala simple. ¿Sí? Entonces esto no es nada nuevo. Esto ya lo hemos hecho otras veces, por eso es que estoy avanzando en esto un poquito más rápido. ¿Sí? Y bueno, entonces nosotros sabemos de estas ecuaciones, esto ya lo hicimos también, que si empezamos a eliminar términos semejantes, ¿qué nos queda? Se va, por ejemplo, C1 en la ecuación 6, entonces en la ecuación 6 se puede ir C1, o en la ecuación 7 se puede ir B sub 2 y S sub 2. Entonces, ven, son las mismas eliminaciones que ya vimos en sesiones pasadas, ¿ya? Son las mismas para obtener reproducción a escala simple. Entonces, ¿cuál es la condición que me va a quedar? Entonces, Harris le llama a esta la condición de balance. ¿Sí? La condición de balance. O nosotros estábamos llamando la condición de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Y cuál es esa condición? No es nada más ni nada menos que una ecuación que ya hemos visto varias veces. O sea, C sub 2 igual a B1 más S1. El único cambio es que nosotros poníamos P. Ahora en el modelo de Harris estamos usando S, pero es la misma idea. Conclusión hasta el momento que en esencia nosotros hemos obtenido un primer resultado, que es esta condición de proporcionalidad, que es la que ya conocíamos, ya ni para qué detenernos a interpretar. Ya sabemos que hay un vínculo sectorial, sabemos que, bueno, esto depende de si lo vemos desde el lado de máquinas o el lado de alimentos, y sabemos que incluso puede haber una red detrás de esto. Pero ya, eso no vamos a volver a discutir. Lo que vamos a hacer más bien es continuar con el análisis que plantea Harris, ¿ya? Entonces dice, ok, para hacer la interpretación, Harris no toma un camino distinto al que nosotros aplicamos. ¿Ya? Nosotros nos fuimos por el lado de vínculo sectorial y red, ya que a mí me parece bien interesante. Pero lo que hace Harris también es bien interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ok, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Tenemos la ecuación, él le pone número, sí, esta es la ecuación 8. Entonces, esta sería su ecuación 8. Entonces, nosotros podemos de la ecuación 8 hacer unos replanteamientos, sobre todo para ver qué pasa con el empleo. ¿Sí? Entonces, esto es lo bien interesante lo que hace Harris. Vamos a ver qué pasa con el empleo en reproducción a escala simple. ¿Ya? Entonces, para ver qué pasa con el empleo, dice, bueno, quiero que me queden términos que tengan empleo. Entonces, ¿qué pasa? B1 ya sé que son trabajadores del sector 1. ¿Ya? C2 no tiene empleo. Entonces, ¿cómo puedo deshacerme de C2 y poner aquí el empleo del sector 2? Dice, ok, tomemos la composición orgánica del capital. Ya esto lo voy a hacer en otra hoja ya para que igual ser lo más claros posible. Entonces la G, vamos con la hoja H. Ya. Entonces recordemos, ¿no? Nosotros habíamos definido la composición orgánica del capital, ya, más atrás, como la ecuación 2. K igual C sobre B. ¿Sí? Esta es la ecuación 2. Y recuerden que decía esta ecuación. ¿Cuántas máquinas por gente? ¿Ya? Pero medido en horas, ¿no? ¿Cuántas máquinas por gente? Entonces Harris dice, voy a tomar la ecuación 2. ¿Sí? Voy a tomar la ecuación 2. Porque sé que la ecuación 2 me va a permitir vincular C2 con B2. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación 8, ¿no? Entonces, tomo la ecuación 2. Tomo la ecuación 2. Y recordemos que la ecuación 2 con I igual 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ecuación 2? La composición orgánica del capital 2 es C sub 2 sobre B sub 2. ¿Cuántas máquinas en el sector 2 por cuánta gente en el sector 2? ¿Ya? Entonces, eso me va a servir ¿para qué? Para deshacerme del C sub 2. Y aparte tengo un S1. S1, recuerden, es cuánto se llevan los capitalistas. ¿Cómo me deshago del S1? Uso la tasa de explotación. ¿Sí? Yo había definido la tasa de explotación en la ecuación 3. Epsilon I es igual a SI sobre BI. Entonces aquí pueden ver que está la S. Entonces vamos a tomar también la ecuación 3 como el epsilon.
Entonces tomo la 2 con i igual 2 y tomo, no, perdón, no hay, coma. Tomo la 3 con i igual 1. Ya, entonces, ¿qué es la 3? La tasa de explotación, 1 es igual a lo que se llevan los capitalistas sobre lo que les toca a los trabajadores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya, y reemplazo en la condición de balance o la condición de proporcionalidad 8. ¿Ya? Si se fijan que esto no hicimos nosotros, nosotros no hicimos esto, en esencia porque para nosotros lo que queríamos ver o destacar era el vínculo sectorial, ¿no? Pero ahora Javis quiere llegar a algo más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Sabemos que la 8 es C2 igual a B1 más S1. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Quiero deshacerme de los términos. Verán, ¿por qué me quiero deshacer de estos términos? Porque yo sé que K y Epsilon son constantes, ¿sí? Recuerden, tenemos el supuesto de que no hay tecnificación, por tanto, que la tecnificación no cambia, K es constante, o sea, la relación máquinas-gente no se va a cambiar. Y asumimos que la explotación también es constante, o sea, los trabajadores ya lograron a través de la lucha de clases llegar a un nivel de explotación, para todos, igualito. Entonces, tanto K como Epsilon ya no se mueven, ¿sí? Entonces, K y Epsilon son constantes. De hecho, volvamos a escribir, ¿no? Para no perdernos, ¿ya? Entonces, K y Epsilon, pongámoslo aquí para podernos recordar que K sub I, Epsilon I, y también la tasa de ganancia son constantes. ¿Por qué la tasa de ganancia? Bueno, pues recordemos que la tasa de ganancia, ¿sí? La tasa de ganancia, por la ecuación 5, depende de la tasa de explotación y la composición orgánica. Por tanto, si epsilon es constante y K es constante, R también es constante. ¿Sí? Entonces, todo es constante aquí. Entonces, lo que quiero es que me queden solo constantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Quiero deshacerme de C2, puedo escribir C2 como K sub 2, B sub 2. A ese término que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Lo mismo pasa con la otra ratio. El término B1 que está dividiendo lo paso a multiplicar, me quedaría epsilon 1, B sub 1 igual S1. ¿Ok? Y después lo que puedo hacer es C sub 2 lo puedo reemplazar en la condición de proporcionalidad y S1 también. ¿Sí? Entonces C1 y C2 puedo reemplazarlos. ¿Qué me va a quedar entonces? Aplico el reemplazo y me va a salir C sub 2. Perdón, ya no es C sub 2. Entonces en vez de C sub 2 me va a quedar K sub 2, B sub 2, a que es igual. B1 no hemos hecho nada, se queda, porque recuerden que nuestro objetivo es ver qué pasa con el empleo, ¿sí? De hecho, eso sería bueno poner aquí. Entonces aquí planteamos la pregunta de qué pasa con el empleo, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo en reproducción a escala simple? Sí, esta es la pregunta que implícitamente, ¿no? A ratos sí es claro, Harris a ratos no es tan claro, pero esto es lo que está básicamente analizando. ¿Qué pasa con el empleo en reproducción a escala simple? Entonces, para analizar qué pasa con el empleo, hicimos todo este análisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos está quedando? A ver, nos queda K sub 2 igual, perdón, K sub 2 por B sub 2 igual a B1 más, y en vez de C1 sería epsilon 1 B sub 1, ¿sí? Entonces, si yo aquí hago términos semejantes, ¿qué me va a quedar? K sub 2, B sub 2, bueno, factor común, de hecho sería B sub 1 que multiplica 1 más epsilon 1, ¿sí? Y luego, ¿qué obtengo como resultado? Obtengo como resultado, yo puedo dejar todo lo que tiene B, o sea, recuerden que esto es pago a trabajadores. Entonces, los pagos a trabajadores puedo poner en un lado de la ecuación y todo lo que no es pago de trabajadores puedo poner al otro lado. Entonces, si hago ese ejercicio, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Entonces, verán, B2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y este paréntesis que está multiplicando igual lo paso a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que, vamos con el lado izquierdo, me va a quedar que K sub 2 sobre 1 más epsilon 1 es igual a B sub 1 sobre B sub 2. Entonces repito una vez más, ¿no? Este término que estaba multiplicando lo pasé a dividir, 1 más epsilon 1, y este término B sub 2 que estaba multiplicando igual lo pasé a dividir, B sub 2. Y esta relación
es la equivalente a lo que sacamos antes, ¿no? Pero en este caso con otros términos. O sea, esta también es una condición de balance, ¿ya? Pero esta condición de balance tiene una peculiaridad bien interesante. En esta ocasión, ¿qué me está diciendo? La ratio B1 sobre B2. Esta ratio, ¿sí? Este término B1 sobre B2, ¿sí? Me está diciendo la distribución de los trabajadores entre sectores. Ya, esta es la distribución de trabajadores entre sectores. Sí, sí lo ven, o sea, aquí me está diciendo, bueno, tantos trabajadores al sector 1 y obviamente se les paga un salario y se les reconoce unas horas, versus tantos trabajadores en el sector 2, igual, se les reconoce un salario y unas horas. ¿Y qué hemos visto? Que con todos los supuestos que hemos planteado, esa distribución es constante, porque una vez más recordemos que K y epsilon son constantes, ¿sí? O sea, todo esto es una constante, ¿sí? Pongamos de color con azul. Entonces, todo este otro término en cambio es una constante. O sea, si queremos que exista balance entre los sectores, ¿sí? Si queremos que exista balance entre los sectores, la distribución de trabajadores entre sectores debe ser exactamente o debe seguir exactamente esta regla. Si el sector 1 contrata un poco más de trabajadores que esta regla, ya hay desbalance. O si el sector 2 contrata más o menos trabajadores, o sea, si es que se da una desigualdad aquí, ya hay un desbalance. ¿Sí? ¿Ya? Y Harris le llama a esta ecuación la 8A. ¿Cuál es la diferencia? Que la 8A, sí, eso lo voy a resaltar también en amarillo. Ups, perdón. Resaltar en amarillo. Esta ecuación 8A, sí, es la condición de proporcionalidad equivalente a la 8 que teníamos antes. Pero la 8 es la que nosotros veíamos, ¿no? Cómo se ve la conexión sectorial. En cambio, la 8A me está dando un vínculo en el empleo, ¿sí? O sea, el empleo debe seguir esa regla. Si el empleo no sigue esa regla, entonces no hay equilibrio entre sectores, no hay balance. Y por tanto, todo el sistema capitalista se puede desbalancear y eso lleva a una posibilidad de crisis. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es interesante, ¿no? Porque nos brinda otra interpretación sectorial, aparte de todas las que hemos visto, ¿no? Aparte de los vínculos en red y todo. Y es el hecho de que el empleo puede, bajo ciertos supuestos, ¿no? Puede quedar limitado. O sea, no puede crecer libremente el empleo. Y recuerden que eso puede estar vinculado bastante al ejército laboral de reserva también. O sea, si yo no puedo hacer que el empleo crezca como quiera, sino que sigue esta regla, entonces, ¿qué puede pasar? Que si estas constantes no me lo permiten, porque son constantes, si estas constantes no me lo permiten, tal vez el sector 1 o el sector 2 no puede contratar a todos los que quiere. O bueno, contrata una parte nada más y la otra parte tal vez se queda fuera y puede surgir el ejército laboral de reserva. Pero recordemos que a la vez el ejército laboral de reserva tiene un efecto en el ciclo. Entonces iban viendo cómo esto se puede empatar incluso con los ciclos, ¿no? Esta interpretación, sobre todo por el tema del empleo. ¿Sí? Y por eso también me motivó presentarles el trabajo este de Harris, porque nosotros vemos entonces que el empleo se encuentra también limitado, o sea, no puede ser libre, sino que el empleo debe regirse a las reglas que pone la reproducción del capital. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un resultado que me parece muy interesante de lo que obtiene Harris, ¿de acuerdo? Y esta distribución entre trabajadores, ¿sí? Se vuelve, como les dije, ¿no? Única, o sea, depende de una constante que no puede cambiar. Y de esa manera, si pensamos un poco más allá, si se limita el empleo, también se va a limitar la producción, también se va a limitar el consumo, o sea, se limitan todas las variables que dependen de los trabajadores, ¿sí? O sea, producción, porque sin trabajadores no produces, consumo, porque los trabajadores consumen, y se va limitando todo, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de leer la reproducción a escala simple, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ¿cómo puede surgir aquí la crisis, ¿no? Para ir cerrando esta interpretación de la escala simple y al menos dejar planteando la escala ampliada.
¿Cómo puede surgir la crisis? Entonces vamos a hacer otra hoja. Entonces desde FGH vamos a la hoja I. Entonces, volvamos a escribir la ecuación 8 y la 8A. Entonces, la 8 es la que ya conocemos, reproducción a escala simple, significa que C2 es igual a B1 más S1. Pero en cambio sabemos que la 8A es una variante que me está diciendo cómo el empleo B sub 1 sobre B sub 2 está limitado por una constante. Si no me equivoco, esta era epsilon 2. Ah, perdón, K sub 2. Quiero mi borrador. A ver, quiero mi borrador. Un segundo. Ya, entonces sería K sub 2 sobre, debe ser 1 más epsilon 1. Sí, no, 1 más epsilon 1, sí, ya. Son equivalentes, ¿sí? O sea, son la misma idea, pero obviamente que la una está representada en términos de vínculos sectoriales, la otra en cambio está representada en términos de empleo. ¿Sí? Entonces, si quieren esta de aquí, que es la que nosotros trabajamos, esta es una interpretación de vínculos sectoriales, interpretación de vínculos sectoriales. Y esto es lo que saca incluso Marx originalmente, ¿no? Este es Marx en su estado un poco más puro, si quieren. En cambio, esto de acá que saca Harris es la limitación de la distribución del empleo. Sí, porque recuerden que esto es cómo se distribuye el empleo entre el sector 1 y el sector 2. Limitación de la distribución del empleo, ¿sí? Y esto es Harris, ¿ya? Y entonces viene aquí la posibilidad de crisis, ¿no? Entonces, posibilidad de crisis. ¿Cómo puede surgir en estas circunstancias la crisis? Posibilidad de crisis, ¿ya? Entonces, lo que voy a agregar ahorita, esto sí es un poco mi interpretación, pero obviamente es mi interpretación a partir de lo que saca Harris, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede surgir en este contexto una posibilidad de crisis? Puede haber varias. Ya sabemos que aquí hay varias, ¿no? Recuerden que en la red hay muchas conexiones. ¿Cómo sería una de esas posibles conexiones? ¿Ya? Entonces, más o menos puede verse de esta manera, ¿no? ¿Qué tal si, ya? Sabemos que K2 es tecnificación, ¿verdad? O se acerca a la tecnificación. Tecnificación 2. Epsilon 1 sabemos que es la explotación del sector 1. Si ven que estos son procesos distintos, ¿ya? Estos son procesos distintos. O sea, un proceso depende del sector 1, el otro proceso depende del sector 2. Y estos procesos, al ser distintos, ¿qué van a llevar? ¿Ya? Procesos distintos no tienen por qué coincidir. No tienen por qué coincidir con la dinámica del empleo. ¿Sí? Son procesos distintos. O sea, este K es tecnificación del sector 2. Epsilon 1 es explotación en el sector 1. Y esta es la distribución del empleo. Entonces, tal vez son decisiones muy distintas. La decisión de cómo los capitalistas emplean tal vez sea muy distinto a la tecnificación o a la explotación. Tal vez no del todo, ¿no? O sea, no del todo. Pero no tienen por qué coincidir. O sea, puede haber ahí desproporción, ¿sí? Puede haber aquí desproporción, ¿ya? Entonces, aquí la desproporción puede ser, por ejemplo, ¿no? Si, digamos, cae el empleo en el sector 1. Al caer el empleo en el sector 1, B1 sobre B2 puede ser menor a K1 sobre, perdón, a K2 sobre 1 más epsilon 1. Y ahí está. O sea, si cayó el empleo en el sector 1, se da una desigualdad en 8A. ¿Sí? O sea, piensen, cae el empleo en 1. Lo demás es constante. Cae el empleo en 1. Se mantiene constante todo esto, surge una desigualdad y se desequilibra todo. Y los sectores pueden enfrentar problemas de desproporción. Y ya sabemos qué significa la desproporción. Significa que no venden, si no venden no tienen las ganancias, y si no tienen las ganancias, por tanto, no pueden ampliar su poder y ver toda la crisis empeorada. Porque recuerden que el mayor factor que estamos considerando como crisis se asocia a los ciclos. Pero aquí tenemos otra observación incluso más clara, ¿no? Porque aquí vemos que estas Bs dependen de los capitalistas, o sea, son variables. Pero K2 y epsilon 1 pueden ser constantes, porque tal vez K2 depende de cómo se mecaniza el sector 2.
O sea, ¿qué máquina se usa para alimentos? Y epsilon 1 depende de cómo está la lucha de clases en el sector 1. Entonces, obviamente, estos factores pueden ser muy distintos a cómo se decide la distribución del empleo. Por tanto, es más probable que haya desequilibrio y, por tanto, desproporción. ¿Ok? Muy bien. Dado que ya estamos con un poco ya el tiempo no nos es tan amplio, vamos a plantear la reproducción a escala ampliada, sí, que hace Harris también, para la próxima sesión. ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima sesión vamos a revisar con más calma cómo Harris vuelta plantea su reinterpretación de la escala ampliada, pero ya van a ver de nuevo, ¿no? O sea, Harris le va a dar bastante importancia a este elemento, o sea, cómo se ve la limitación del empleo, pero ahora en reproducción a escala ampliada, ¿no? No se olviden que esta es reproducción a escala simple, ¿no? Pongámosle con rojo, no se olviden que esta es reproducción a escala simple, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima sesión es esta limitación de empleo, pero en la reproducción a escala ampliada. Y vamos a ver que esto se vuelve un poco más complejo todavía, ¿sí? O sea, se pueden llegar a unas ecuaciones un poquito más fuertes. Y después Harris va a meter el tema de, bueno, ¿y ahora qué pasa si hay precios? O sea, ¿qué sucede si metemos los precios? Entonces ahí el esquema se hace todavía un poquito más complejo, pero las interpretaciones son bastante interesantes porque amplían más nuestra visión de cómo la crisis afecta a varios temas. Ahora hemos visto cómo la crisis incluso puede afectar el cómo se distribuye el empleo entre sectores. ¿De acuerdo? Entonces, con eso podemos dar por concluido el video de la sesión de hoy. Entonces, con esto cerramos la grabación de hoy.